Hola amigos, qué bueno reencontrarnos en Biblioteca. En temas anteriores hemos hablado sobre la importancia de tener fe, el origen del universo y de la vida. En el tema de hoy vamos a centrarnos en las predicciones. En el sentido estricto de la palabra, predicción significa anunciar o avisar de un evento que va a suceder. En la ciencia, el término predicción está utilizado para dar fuerza o debilitar una teoría. Sin embargo, lo más útil que tiene la ciencia para predecir un acontecimiento es la probabilística. Si se cumple lo que la teoría predijo, entonces se refuerza la teoría. Pero si no se cumple, se debilita. La teoría del ancestro común predice la existencia de fósiles transicionales y mayor semejanza entre organismos que tienen un ancestro común más cercano. En el año 1861, en el sur de Alemania, se halló un fósil que podría haber sido el antecesor de las aves actuales. Se lo clasificó como Archaeopteryx lithographica, nombre que significa ala antigua grabada en la piedra, y se calcula que vivió hace alrededor de 150 millones de años. Su descubrimiento para muchos científicos significó el cumplimiento de la predicción de la teoría de la evolución, donde Charles Darwin analizó la genética de reptiles y aves y determinó que deberían tener un parentesco cercano. Un rey babilonio pretendió que los sabios, los magos, los hombres de ciencia de ese momento le descifraran el sueño que había tenido y que le descubrieran su interpretación. En ese momento no había ciencia capaz de descubrir lo que soñó una persona. Hoy tampoco. Dios le mostró a Daniel el sueño del rey y su interpretación. El rey había soñado con una estatua construida de diferentes materiales. Cada material en cada parte del cuerpo de la estatua representaba un reino. Babilonia era el primero, Daniel mismo lo dijo. Pero luego de eso solo se sabía que iban a venir otros reinos con diferentes características. Y efectivamente, como lo mencionó la profecía, las características se cumplieron al pie de la letra, reino tras reino, hasta nuestros días. El significado de cada aspecto del sueño se complementa con otro sueño de Daniel en el capítulo 7, donde se refuerza la profecía y se dan más detalles. Segunda predicción realizada en el campo de la ciencia. En 1927, Georges Lemaitre predijo que el universo se estaba expandiendo. Y en el año 1929, Edwin Hubble lo confirmó, y los vestigios de esa primera explosión se confirmaron en 1964 con la radiación de fondo cósmico de microondas propuesta por la teoría del Big Bang. Dicha evidencia da por confirmado para la comunidad científica el caso de que el universo se formó con una gran explosión de un momento donde no existía nada a existir más del 98% creado en un segundo. En Joel 2, 30 y 31 dice lo siguiente: haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En Hechos 2:20 Pedro lo confirma. En Marcos 13, 24 y 25 dice: después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en el cielo serán conmovidas. Apocalipsis 6:12 lo refuerza diciendo: miré cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas cayeron sobre la tierra. Diferentes autores, diferentes años, y Dios les reveló a todos lo mismo. Aquí el cumplimiento. En el año 1798 terminó una profecía llamada los 1260 días. Cercano al fin de ese periodo debía cumplirse la profecía en torno a estos eventos naturales que menciono anteriormente. Cada uno se cumplió en el orden que estaba predicho. Número 1. El terremoto de Lisboa ocurrió el 1 de noviembre de 1755, el Día de Todos los Santos. La magnitud fue de 9 en la escala de Richter. Más de 100.000 personas perdieron la vida. Un gran incendio de 5 días debido a las velas encendidas a los santos en todos los lugares devastó lo que ni el terremoto ni el tsunami producido por el terremoto habían destruido. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos, y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de modo asombroso, en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego. Segundo evento. 25 años más tarde, el 19 de mayo de 1780, el sol se oscureció. No existe explicación científica para dicho fenómeno. Los periódicos de la fecha no hablan de nieblas ni incendio, solo mencionan un día sobrenatural que nunca ocurrió. La oscuridad era tanta que necesitaron usar velas desde el mediodía hasta la noche. Después de la medianoche, la oscuridad se disipó y la luna tenía apariencia de sangre. En nuestros días, la luna ha tenido su fase de tetradas lunares, donde se torna roja como sangre, pero nunca más se ha tornado roja producto de un día oscuro como el que comenté. El 13 de noviembre de 1833 se registró la caída de las Leónidas más grande registrada, y es la caída que se toma en cuenta para el cumplimiento de la profecía. En ese momento aconteció de una manera nunca antes observada, más de 200.000 meteoros por hora durante 6 horas. Los testigos dicen que caían como copos de nieve. Fue a partir de ese acontecimiento que se cambió la forma de observar la lluvia de estrellas,
y donde se dio el cumplimiento de las 4 profecías en torno a eventos en la naturaleza que señalarían el tiempo del fin. En el libro La fecundación de las orquídeas, publicada por Charles Darwin en 1862, analizando la orquídea Angraecum sesquipedale, Darwin intuyó que si ésta tenía un espolón de 30 centímetros de longitud y en el fondo de este tenía néctar, debería existir algún insecto de largo probóscide con la misma longitud para acceder al néctar y ayudar a la polinización de dicha especie. Además, gracias a sus conocimientos de zoología y biogeografía, predijo que este insecto debería ser un esfíngido. 41 años más tarde, en 1903, una exploración en Madagascar capturó una especie de mariposa blanca con una asombrosa trompa de 30 centímetros que fue bautizada como Xanthopan morgani preadicta, recibiendo el epíteto específico preadicta del latín predicha, como homenaje a la deducción realizada por Darwin. Este insecto pertenece a la familia Esfingidae, tal y como también había predicho Darwin. Las profecías mesiánicas. En este caso particular me centraré en las profecías que no dependían de él para su cumplimiento. Así no hay excusa para decir que como él sabía la profecía, la cumplió. Algunas de las profecías en torno al Mesías más asombrosas que podemos encontrar en la Biblia la encontramos en Salmos 22. Su cumplimiento exacto está en Mateo 27. Es asombroso, parece que cada persona se estudió el guión y lo dijo para el drama. Pero en este caso no dependía de Jesús, eran los enemigos de Jesús quienes estaban participando del drama. El Salmo 22, 7 y 8 dice: todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, pues en él se complacía. En Mateo 27, 39 y 43 está su cumplimiento. En Salmos 22, 16 y 17 dice: desgarraron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. En Juan 19, 32 y 33 está el cumplimiento. Sigue diciendo Salmo 22, 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. En Mateo 27, 35, Juan 19, 24 y en Marcos 15, 24 hace referencia a que echaron suerte sobre la ropa de Jesús. Miqueas 5, 2 dijo que nacería en Belén. En Mateo 2, 1 el cumplimiento. A lo que decía de la muerte de Jesús en Salmos 16, 8 al 11, Pedro lo explica en Hechos 2, 25 al 28. En fin, son solo algunas de las tantas profecías que hablan en torno a lo que pasaría el Mesías. Además, llegó en el cumplimiento exacto de una profecía que se dio en Daniel 9:25. Búscala cuando puedas. En 1916, Albert Einstein había predicho la existencia de ondas gravitacionales. Era la última predicción de Einstein que faltaba por comprobación. 99 años más tarde, el 14 de septiembre del 2015 a las 5:51 de la mañana, se percibieron por primera vez con los detectores LIGO las ondas gravitacionales. Este anuncio se hizo el 11 de febrero del año 2016. Se dice que esas ondas son producto de una colisión masiva de 2 agujeros negros que tuvo lugar hace 1.300 millones de años. Si encontraras una carta del año 1766 con tu nombre en ella, mencionando que estarás viendo este video de biblioteca en una pantalla digital, ¿qué pensarías? Al rey medo-persa Ciro II, o Ciro el Grande como se le conoce en la historia universal, le aconteció algo similar. Vamos a ver de qué se trata. En Isaías 45, 1 al 13, está una narración donde Dios menciona a Ciro como si fuera alguien conocido y familiar, y dice que él será el encargado de reconstruir los muros de Jerusalén. El tema en este caso es que Ciro no existe en ese momento, y que solo existió más de 150 años después. Otro detalle curioso es que desde que los babilonios tomaron el poder hasta la profecía de Ciro, debían pasar 70 años. En 2 de Crónicas 36, 20 y 21 está el cumplimiento. Luego en el versículo 22, Ciro el Grande cumple la profecía. En fin, hay muchas más profecías en la Biblia, sin embargo tomé estas porque tienen un fundamento histórico extrabíblico que las confirme. A través de observaciones podemos inducir o deducir ciertos hechos con gran probabilidad de que acontezca, y si acontece, afianza mi planteamiento. Pero en este caso tengo que marcar un contraste bien definido. En primer lugar, todo lo que predice la ciencia está basado en inducciones, y por otro lado son cosas que ya existen, quiere decir que no es algo nuevo. Sin embargo, en el caso de la profecía, cuando las probabilidades son nulas y aún así se hace una predicción exacta de lo que va a acontecer y esta predicción se cumple en tiempo y forma, realmente nos queda preguntarnos qué pasa acá. Y es allí cuando encontramos en la Biblia: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amigos, esto es solo el inicio. Hay tantas explicaciones que Dios nos dejó en la Biblia en torno a las cosas que iban a acontecer en el futuro, aún en nuestros días. La crisis en Europa, las potencias mundiales, los poderes religiosos que dominarían el mundo, aún los desastres naturales están predichos en la Biblia. De hecho, esta serie de videos es una manera de cumplir la profecía que está en Mateo 24:14. En ti está investigar más y confirmar todo lo que te he dicho, pero por favor, no tardes demasiado. Esto no consiste en una mera intelectualidad, esto es mucho más que eso, esto tiene que ver con tu propia vida.
Nos vemos en el siguiente video, donde la moralidad va a ser nuestra próxima parada. Hasta pronto.